La casa estaba en silencio. Un silencio tan denso, tan absoluto, que podía escuchar el tic-tac del viejo reloj de pared que había estado en la familia durante 3 generaciones. Ese mismo reloj que marcó cada momento importante de nuestras vidas. Los primeros pasos de nuestros hijos, sus cumpleaños, sus graduaciones. Y ahora, marcaba nuestra soledad. Me llamo Carmen Rodríguez. Tengo 72 años, y mi esposo, Eduardo, tiene 75. Llevamos 50 años casados, y durante 48 de esos años, nuestra casa estuvo llena de vida, de risas, de ruido, de amor. Ahora solo está llena de recuerdos y silencio. Miro a Eduardo sentado en su silla favorita junto a la ventana. Esa silla donde solía leer el periódico cada mañana, donde ayudaba a nuestros hijos con su tarea, donde se quedaba dormido viendo televisión. Ahora solo se sienta ahí, mirando hacia la calle vacía, esperando. Siempre esperando. ¿Crees que llamen hoy? Pregunta sin voltear a verme. Su voz es pequeña, frágil, llena de una esperanza que ambos sabemos es inútil. Tal vez, miento, como he mentido cada día durante los últimos 3 años. Es domingo. Tal vez los niños tengan tiempo. Los niños. Qué ironía llamarlos así cuando todos son adultos ahora. Roberto tiene 45 años, Andrea 42 y Miguel 38. Nuestros 3 hijos. Nuestro orgullo. Nuestro mayor logro. Y nuestro mayor dolor. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que esta casa era el centro de sus mundos. Un tiempo en que nos necesitaban, cuando nosotros éramos todo para ellos. Cuando Eduardo trabajaba 18 horas al día en su pequeño taller de carpintería para darles lo que nunca tuvimos. Cuando yo cosía hasta que mis dedos sangraban para hacer sus uniformes escolares porque no podíamos comprar los nuevos. Éramos pobres. No lo voy a endulzar. Vivíamos en una casa pequeña de 2 habitaciones en el barrio más humilde de la ciudad. Los niños compartían un cuarto, durmiendo en camas que Eduardo construyó con sus propias manos de madera reciclada. La pintura se caía de las paredes. El techo tenía goteras cuando llovía. El piso de cemento estaba frío en invierno. Pero teníamos amor. Dios, cuánto amor teníamos. Recuerdo cuando Roberto tenía 8 años y llegó a casa llorando porque los niños ricos de su escuela se burlaban de sus zapatos rotos. Eduardo dejó de comer el almuerzo durante un mes para ahorrar y comprarle zapatos nuevos. Cuando se los dio, Roberto lo abrazó tan fuerte que pensé que su pequeño corazón estallaría de amor. Cuando sea grande, papá, había dicho Roberto con esos ojitos llenos de lágrimas y determinación, voy a comprarte 100 pares de zapatos, los mejores del mundo, y nunca más tendrás que sacrificarte por mí. Eduardo había reído, acariciando su cabello. No necesito zapatos, hijo, solo necesito que seas feliz y que nunca olvides de dónde vienes. Qué ingenuo fue, qué terriblemente ingenuo. Andrea era diferente. Siempre fue la más académica, la que estudiaba bajo la luz de una vela cuando se iba la electricidad porque no podíamos pagar la cuenta. Tenía sueños tan grandes, tan hermosos. Quería ser doctora. Quería curar a la gente. Quería hacer del mundo un lugar mejor. Mamá, me decía mientras yo cosía a altas horas de la noche, cuando sea doctora, voy a construirte una clínica. Y tú nunca tendrás que trabajar otra vez. Solo descansar y ser feliz. Y Miguel, nuestro bebé, el más sensible, el más cariñoso, el que siempre me abrazaba cuando estaba triste, el que le llevaba flores silvestres del parque a Eduardo solo para verlo sonreír. Cuando sea grande, decía con esa seriedad que solo tienen los niños, ustedes van a vivir en una casa enorme con jardín. Y voy a cuidarlos todos los días. Nunca los voy a dejar solos. Promesas. Todas eran promesas hechas con corazones puros.
Promesas que creyeron. Promesas que nosotros creímos. Trabajamos como bestias de carga para darles educación. Eduardo tomó trabajos extras, carpintería de día, guardia de seguridad de noche. Dormía 4 horas cuando tenía suerte. Yo limpiaba casas, lavaba ropa ajena, hacía cualquier cosa que pagara unos pesos. Mis manos se volvieron ásperas, mi espalda se encorvó, mi juventud se desvaneció. Pero no importaba, porque teníamos un sueño. El sueño de que nuestros hijos tendrían una vida mejor, que no pasarían hambre como nosotros, que no sentirían vergüenza de su ropa o su casa, que tendrían oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Y lo logramos. Dios, ¿cómo lo logramos? Roberto fue el primero en ir a la universidad. Una beca parcial para estudiar administración de empresas. Trabajamos turnos dobles para pagar lo que la beca no cubría. Comíamos frijoles y arroz durante semanas para que él pudiera tener dinero para libros. Pero valió la pena. Se graduó con honores. Consiguió un trabajo en una corporación grande. Comenzó a escalar. Andrea siguió. Medicina, como siempre había soñado. Fueron 6 años de sacrificio incluso mayor. Vendimos el taller de Eduardo, su orgullo, su vida, para pagar su primer año. Pedimos prestado dinero que todavía estábamos pagando cuando ella finalmente se graduó. Pero ella era doctora. Nuestra niña era doctora. Miguel estudió Derecho. Siempre decía que quería defender a los pobres, a la gente como nosotros. Nosotros, para entonces ya agotados, ya gastados, encontramos fuerzas para apoyarlo también. Porque era nuestro bebé, nuestro último hijo, y queríamos verlo triunfar también. Y triunfaron. Los 3. Más allá de nuestros sueños más salvajes. Roberto se convirtió en director de una compañía importante. Se casó con una mujer de familia rica. Se mudó a una casa en el mejor barrio de la ciudad. Una casa con piscina, con 5 habitaciones, con todo lo que nunca tuvimos. Andrea abrió su propia clínica privada. Se casó con otro doctor. Viven en una casa casi tan grande como la de Roberto. Tienen 2 hijos que van a escuelas privadas que cuestan más por mes de lo que nosotros ganábamos en un año. Miguel se convirtió en socio de un bufete de abogados prestigioso. Se casó con una abogada también. Viven en un penthouse en el centro de la ciudad con vista a toda la ciudad. Nuestros hijos lo lograron. Se convirtieron en todo lo que soñamos que serían. Exitosos, ricos, respetados. Y en el proceso, nos olvidaron. No fue de inmediato. Al principio, todavía venían a visitarnos. Todavía llamaban. Todavía recordaban los cumpleaños y las festividades. Pero algo había cambiado. Lo veíamos en sus ojos cuando miraban nuestra casa pequeña con vergüenza. Lo escuchábamos en sus voces cuando nos presentaban a sus nuevos amigos. Esa ligera incomodidad, esa prisa por cambiar de tema. Estos son mis padres, decían. No, estos son los padres que se sacrificaron todo por mí. No, estos son las personas más importantes de mi vida. Solo mis padres. Como una nota al pie, como algo que preferirían omitir. Las visitas se espaciaron. Una vez a la semana se convirtió en una vez al mes. Luego cada 3 meses. Luego solo en Navidad y cumpleaños. Y finalmente, nada. Hace 3 años que Roberto no pone un pie en esta casa. 3 años. La última vez fue el cumpleaños 70 de Eduardo. Llegó tarde, se quedó 1 hora, pasó todo el tiempo mirando su teléfono. Cuando se fue, nos dio dinero. Compren algo lindo, había dicho con esa sonrisa condescendiente. Como si el dinero pudiera reemplazar su presencia. Como si no hubiéramos gastado cada peso que teníamos en él durante 20 años. Andrea es un poco mejor. Llama cada 2 o 3 meses.
Conversaciones de 5 minutos. ¿Cómo están? Bien. Yo también. Muy ocupada en la clínica. Los niños tienen actividades. Tengo que irme. Los quiero. Adiós. Los quiero. Esas dos palabras que solían llenar mi corazón ahora suenan vacías. Mecánicas. Como algo que dice porque se supone que debe decirlo, no porque lo siente. Y Miguel, nuestro bebé, el que prometió nunca dejarnos solos. No hemos sabido de él en 8 meses. 8 meses. Sus llamadas simplemente se detuvieron. Al principio llamábamos nosotros. Dejábamos mensajes. Mijo, solo queríamos escuchar tu voz. Llámanos cuando puedas. Pero nunca podía. Eventualmente dejamos de llamar. El rechazo duele demasiado. Ahora somos solo Eduardo y yo. En esta casa que de repente se siente demasiado grande y demasiado vacía al mismo tiempo. Con el teléfono que nunca suena. Con las sillas en la mesa del comedor que nunca están ocupadas. Con los cuartos de los niños que mantuvimos exactamente como los dejaron, esperando que algún día regresen. Pero no regresan. Eduardo se está muriendo. El doctor nos lo dijo hace 6 meses. Cáncer de pulmón. Etapa 4. De todo ese trabajar en talleres mal ventilados, respirando aserrín y químicos durante 40 años. Tiene tal vez 1 año más, dijeron. Tal vez menos. Les dijimos a los niños. Por supuesto que les dijimos. Llamamos a cada uno, con las manos temblorosas, las voces quebrándose. Papá está muy enfermo, les dije. El doctor dice que le queda poco tiempo. Sería bueno si pudieran visitarlo. Roberto, wow, eso es terrible. Mira, mamá, tengo una reunión importante esta semana, pero voy a tratar de pasar el próximo mes. Envíenme los detalles del doctor. Tal vez pueda ayudar con los gastos médicos. Andrea, oh no, pobre papá. Mamá, ¿vieron al doctor Ramírez en el hospital central? Puedo hacer algunas llamadas. Conseguir una segunda opinión. Pero esta semana es imposible. Tengo cirugías programadas. Miguel, directamente al buzón de voz. Sin respuesta. Sin nada. Eso fue hace 6 meses. Ninguno ha venido. Ninguno. Roberto envió dinero. Sí, $10,000. Como si el dinero pudiera comprar más tiempo. Como si el dinero fuera lo que necesitábamos. Necesitábamos a nuestros hijos. Necesitábamos abrazos. Necesitábamos que se sentaran junto a su padre y sostuvieran su mano. Necesitábamos que le dijeran que lo amaban, que agradecían cada sacrificio, que lamentaban no haber estado presentes. Pero el dinero era más fácil de dar que el tiempo, que el amor, que la presencia. Eduardo está en la cama ahora, más días de los que está levantado. Ha perdido tanto peso que puedo contar cada hueso de su cuerpo. Su piel es del color del papel viejo. Sus manos, que alguna vez fueron tan fuertes, que construyeron muebles y casas y sueños, ahora tiemblan cuando trata de sostener una taza de té. Pero lo peor no es el dolor físico. Es el dolor en sus ojos cada vez que el teléfono no suena. Cada vez que es un cumpleaños o un domingo y nadie viene. Cada vez que susurra, ¿crees que hoy vengan los niños? Y tengo que mentirle otra vez. Vinieron a verme anoche, me dijo hace unos días. Estaba confundido, los medicamentos hacen eso a veces. Roberto, Andrea y Miguel. Todos estaban aquí. Se sentaron en la cama y hablamos durante horas. No lo corregí. No le dije que era un sueño, una alucinación. ¿Para qué robarle incluso esa felicidad imaginaria? ¿Y qué dijeron, mi amor? Le pregunté, sosteniéndole la mano. Dijeron que lo sentían, susurró, lágrimas corriendo por su rostro demacrado. Que sentían no haber sido mejores hijos. Que sentían habernos abandonado.
Que nos amaban. Carmen, dijeron que nos amaban. Lloré con él. Lloré por el hombre que había dado todo y recibido tan poco a cambio. Lloré por los hijos que habían olvidado de dónde venían. Lloré por nuestra familia rota. Esta mañana me desperté y Eduardo no estaba en la cama. Entré en pánico. Siempre entro en pánico ahora cuando no lo veo inmediatamente. Lo encontré en el cuarto de Roberto, sentado en el piso junto a la vieja cama que había construido hace 40 años, sosteniendo una foto de Roberto a los 8 años, sonriendo con sus zapatos nuevos. ¿Recuerdas este día?, preguntó cuando me senté junto a él. Claro que lo recuerdo. Era tan feliz, dijo Eduardo, su voz quebrándose. Era tan feliz con esos zapatos baratos de la tienda de descuento. Y yo era tan feliz de poder dárselos. Carmen, ¿en qué momento dejamos de ser suficientes para ellos? No tenía respuesta. No hay respuesta a esa pregunta. Hicimos algo mal, continuó. ¿Los amamos demasiado? ¿Les dimos demasiado? ¿O no suficiente? Les dimos todo, dije, abrazándolo. Todo lo que teníamos. Todo lo que éramos. Entonces, ¿por qué? Sollozó. ¿Por qué no vienen? Estoy muriendo, Carmen. Me estoy muriendo y quiero ver a mis hijos una vez más. Una vez más. Es demasiado pedir. No pude responder porque estaba llorando demasiado fuerte. Lo ayudé a volver a la cama. Le di sus medicamentos. Le preparé té como le gusta, con miel y limón. Me senté junto a él, sosteniendo su mano como he hecho durante 50 años. Carmen, dijo después de un largo silencio, cuando me vaya, quiero que hagas algo por mí. No hables así, protesté. No vas a ninguna parte todavía. Escúchame, insistió con una fuerza que no había mostrado en semanas. Cuando me vaya, no quiero que gastes dinero en un funeral grande. No quiero que les ruegues a los niños que vengan. Si vienen, que sea porque quieren, porque realmente lo sienten. No por obligación. Eduardo. Prométemelo, dijo, apretando mi mano con lo poco de fuerza que le quedaba. Promete que no vas a humillarte rogándoles que actúen como hijos. Promete que vas a mantener tu dignidad. Te lo prometo, susurré, aunque no estaba segura de poder mantener esa promesa. Esa noche, después de que Eduardo se durmió, hice algo que había estado evitando. Saqué el viejo álbum de fotos familiar. Página tras página de memorias. Los niños bebés. Sus primeros días de escuela. Cumpleaños con pasteles hechos en casa y decoraciones de papel. Navidades donde los regalos eran simples pero dados con tanto amor. Graduaciones donde lloramos de orgullo. Y fotos más recientes, donde las sonrisas parecen más forzadas. Donde los niños están parados un poco más lejos de nosotros. Donde sus ojos están en sus teléfonos en lugar de en la cámara. Donde puedes ver el momento exacto en que comenzaron a alejarse. Hay una foto en particular que me rompe cada vez que la veo. Es del último cumpleaños de Eduardo que celebramos todos juntos. Hace 4 años. Eduardo está en el medio, sonriendo ampliamente, con sus 3 hijos alrededor. Pero si miras de cerca, puedes ver que Roberto está mirando su reloj. Andrea está enviando un mensaje de texto. Y Miguel está mirando hacia la puerta, ya planeando su escape. Estábamos perdiéndolos incluso entonces. Solo que no queríamos verlo. Cerré el álbum y lo guardé. Tal vez no lo vuelva a sacar. Tal vez los recuerdos duelen demasiado. El teléfono sonó. Mi corazón saltó, siempre salta, a pesar de meses de decepciones. Corrí a contestarlo. Hola. Señora Rodríguez, habla el banco. Llamamos para informarle que su pago de hipoteca está atrasado. Si no recibimos el pago dentro de los próximos 10 días, tendremos que... Colgué. La hipoteca.
Olvidé completamente la hipoteca. Los gastos médicos de Eduardo han devorado nuestros ahorros. El dinero que Roberto envió se fue en medicamentos que el seguro no cubre. No sé cómo vamos a pagar. No sé cómo voy a manejar esto sola cuando Eduardo se vaya. Pero no puedo decírselo. No puedo agregar más preocupaciones a su carga. Ya está cargando suficiente. Volví al cuarto. Eduardo estaba despierto, mirando el techo. ¿Era alguien?, preguntó con esperanza. Número equivocado, mentí. Él asintió, la esperanza muriendo otra vez en sus ojos. Me metí en la cama junto a él, acurrucándome con cuidado para no lastimarlo. Él puso su cabeza en mi hombro como solía hacer cuando éramos jóvenes. ¿Recuerdas cuando éramos nosotros solos?, susurró. Antes de los niños, cuando éramos solo tú y yo contra el mundo. Lo recuerdo. Éramos felices entonces, dijo. Tan pobres que a veces no teníamos para comer. Pero tan felices. Lo éramos, acordé. Tal vez, dijo lentamente, tal vez deberíamos haber sido más egoístas, terminó Eduardo. Tal vez deberíamos haber vivido más para nosotros. Viajado, disfrutado nuestra juventud, en lugar de sacrificar todo por hijos que nos abandonarían de todas formas. No digas eso, susurré, aunque en mi corazón a veces pensaba lo mismo. Ellos son nuestra mayor bendición. ¿Lo son?, preguntó, y había tanta tristeza en su voz que me rompió el corazón. ¿O son nuestro mayor arrepentimiento? No pude responder porque no sabía la respuesta. Esa noche, Eduardo tuvo otra crisis. El dolor era tan intenso que gritaba, lloraba, me rogaba que lo dejara ir. Llamé a la ambulancia. Pasamos la noche en el hospital. Los doctores lo estabilizaron, le dieron medicamentos más fuertes. Señora Rodríguez, me dijo el doctor en el pasillo, lejos de donde Eduardo pudiera escuchar, debería llamar a su familia. Es cuestión de semanas ahora, tal vez días. Su esposo está luchando, pero su cuerpo está rindiéndose. Ya llamé a mi familia, dije amargamente. Hace 6 meses. No vinieron. El doctor me miró con lástima. Llámelos otra vez. Dígales que no hay más tiempo. A veces las personas necesitan escuchar que realmente es el final antes de que reaccionen. Esa madrugada, a las 3 de la mañana, sentada en la cafetería del hospital con un café frío que no podía beber, saqué mi teléfono. Miré la lista de contactos. Roberto, Andrea, Miguel, mis 3 hijos, mis 3 extraños. Llamé a Roberto primero. Buzón de voz. Por supuesto. Eran las 3 de la mañana. Gente importante como Roberto no contesta llamadas de madrugada de madres ancianas. Roberto, dije después del tono, mi voz quebrándose, es mamá. Estamos en el hospital. Tu padre. El doctor dice que es cuestión de días. Por favor, mijo. Por favor ven. Solo una vez más. Solo quiere verte una vez más antes de... No pude terminar. Colgué, sollozando. Llamé a Andrea. También buzón de voz. Andrea, mi amor, por favor. Tu papá te necesita. Yo te necesito. Sé que estás ocupada. Sé que tienes tu propia vida. Pero por favor. Es tu padre. El hombre que vendió su taller para que pudieras ser doctora. El hombre que trabajó 2 empleos para pagar tus libros de medicina. Por favor, no dejes que se vaya sin verte una última vez. Miguel, mi bebé. La llamada ni siquiera sonó. Directamente a buzón. Miguel, susurré, no sé qué hicimos para merecer esto. No sé en qué fallamos como padres. Pero tu padre se está muriendo. Y lo único que quiere, lo único que me pide, es ver a sus hijos. No te estoy pidiendo dinero.
No te estoy pidiendo que resuelvas nada. Solo te estoy pidiendo que vengas. Que lo mires a los ojos. Que le digas que su vida importó. Que sus sacrificios importaron. Por favor, mijo. Por favor. 3 llamadas. 3 mensajes de voz. 3 hijos que probablemente los borrarían sin siquiera escucharlos. Volví al cuarto de Eduardo. Estaba dormido, su respiración irregular, su rostro retorcido incluso en el sueño. Me senté junto a él, tomé su mano y oré. No soy muy religiosa, pero oré de todas formas. Oré por un milagro. Oré para que mis hijos recordaran que alguna vez amaron a sus padres. Pasaron 2 días. Eduardo mejoró lo suficiente para volver a casa. Los doctores dijeron que podía pasar sus últimos días en la comodidad de su propia cama. Le dieron morfina para el dolor. Hospicio vendría a visitarnos cada día. Ninguno de los niños llamó de vuelta. Ninguno. Transformé nuestra habitación en un cuarto de hospital improvisado. La enfermera de hospicio, una mujer amable llamada Rosa, me enseñó cómo darle los medicamentos, cómo cambiar las sábanas con él todavía en la cama, cómo reconocer las señales de que el final estaba cerca. ¿Tiene familia?, me preguntó Rosa el tercer día. 3 hijos, dije mecánicamente. Todos muy exitosos, muy ocupados. Rosa me miró con esos ojos que habían visto demasiadas historias como la nuestra. Debería llamarlos, dijo gentilmente. Los he visto antes, los hijos que esperan demasiado. El remordimiento que vive con ellos para siempre es algo terrible de presenciar. Los llamé, dije. No respondieron. Llámelos otra vez, insistió Rosa. Y otra vez, y otra. Hasta que escuchen, porque confíe en mí, señora Rodríguez, el arrepentimiento que sentirán si no vienen a tiempo los perseguirá por el resto de sus vidas. Esa noche, mientras Eduardo dormía, envié mensajes de texto. A los 3. Tu padre pregunta por ti cada día. Dice tu nombre en sueños. Por favor, aunque sea una llamada. Aunque sea para decir adiós. Roberto respondió. Finalmente, después de semanas de silencio. Mamá, lo siento. Esta semana estoy en conferencia en Miami. Importante para mi carrera. Pero te transferí más dinero. Contraten la mejor enfermera. Lo que necesiten. Cuídense. Dinero. Otra vez dinero. Como si los billetes pudieran sentarse junto a una cama y sostener una mano moribunda. Como si los números en una cuenta bancaria pudieran llenar el vacío en el corazón de un padre abandonado. Andrea no respondió. Miguel tampoco. Una semana después, Eduardo tuvo un momento de lucidez increíble. Rosa dijo que pasa a veces, justo antes del final. Un último destello de la persona que fueron. Carmen, dijo, su voz más clara de lo que había estado en meses. Necesito que me ayudes con algo. Cualquier cosa, mi amor. Quiero escribirles cartas. A cada uno de los niños. Por si acaso no llego a decírselo en persona. Me rompió el corazón, pero ¿cómo podía negarle esto? Saqué papel y pluma. Eduardo dictó, pausando frecuentemente para descansar, a veces llorando, pero determinado a terminar. Para Roberto. Hijo, si estás leyendo esto, significa que me fui sin poder verte una última vez. Quiero que sepas que siempre estuve orgulloso de ti. Cuando te graduaste de la universidad, lloré de alegría. Cuando conseguiste tu primer trabajo importante, sentí que todos los sacrificios valieron la pena. Construiste un imperio de la nada, exactamente como te enseñé. Pero en algún lugar del camino, hijo, olvidaste algo importante. Olvidaste que el éxito sin familia es solo una casa vacía, que el dinero sin amor es solo papel, que los títulos sin corazón son solo palabras. Te perdono por no venir.
Te perdono por olvidarte de nosotros. Pero espero que algún día, cuando tus propios hijos sean adultos, ellos no te olviden de la misma manera. Espero que no tengas que sentir este dolor que siento ahora, el dolor de un padre que dio todo y murió solo. Te amo. Siempre te amé. Incluso cuando dolía. Especialmente cuando dolía. Papá. Para Andrea. Mi niña hermosa, mi doctora brillante. Todavía recuerdo el día que dijiste que querías curar a las personas. Tenías 6 años y habías visto a tu madre enferma con gripe. Me dijiste con esos ojitos serios que cuando crecieras, te asegurarías de que nadie sufriera. Cumpliste ese sueño. Eres doctora. Curas a personas cada día. Salvas vidas. Pero Andrea, mi amor, mientras salvabas a extraños, olvidaste al hombre que se sacrificó para que pudieras. Vendí mi taller, mi vida, mi pasión, mi identidad, para pagar tu educación. Y no me arrepiento. Lo haría otra vez. 1000 veces. Pero me duele. Me duele que puedas pasar horas operando a alguien que no conoces, pero no puedas pasar una hora visitando al Padre que te dio la vida. Me duele que puedas curar cuerpos, pero no pudiste curar esta brecha entre nosotros. Cuando tengas pacientes ancianos en tu clínica, Andrea, espero que pienses en mí. Espero que veas en sus ojos lo que estaba en los míos, ese anhelo por familia, por amor, por no ser olvidado. Te amo con todo lo que queda de mi corazón roto. Papá. Para Miguel, mi bebé, mi último hijo, el que prometió nunca dejarme solo. Todavía puedo verte de 7 años, trayéndome flores del parque, diciendo que cuando crecieras, cuidarías de mí todos los días. ¿Dónde estás, hijo? ¿Dónde está ese niño que me amaba tanto que dolía? ¿Qué pasó que te alejó tan completamente que ni siquiera puedes contestar el teléfono de tu madre? Sé que la vida es complicada. Sé que tienes tu carrera, tu esposa, tus responsabilidades. Pero Miguel, ¿alguna vez te detuviste a pensar que tu responsabilidad más grande era con las personas que te dieron la vida? ¿Que te sacrificaron todo? No estoy enojado. Estoy triste. Profundamente, devastadoramente triste. Porque morí sin saber por qué mi bebé me abandonó. Sin saber qué hice mal. Sin saber si alguna vez realmente me amaste o si solo era un niño diciendo cosas que los niños dicen. Si tienes hijos algún día, Miguel, ámales. Pero también enséñales gratitud. Enséñales lealtad. Enséñales que el éxito sin humanidad no es éxito en absoluto. Te amaré incluso desde donde quiera que vaya después de esto. Papá. Cuando terminamos, Eduardo estaba exhausto, llorando, apenas capaz de respirar. Pero había una especie de paz en su rostro también. Como si poner sus pensamientos en papel hubiera liberado algo en él. Guárdalas, me dijo. Y cuando me vaya, si vienen al funeral, dáselas. Si no vienen, envíalas por correo. Necesitan saber. Necesitan entender lo que hicieron. Lo haré, prometí, doblando las cartas cuidadosamente y guardándolas en un sobre. 2 días después, en la madrugada cuando el mundo todavía estaba oscuro y callado, Eduardo dejó de respirar. Estaba sosteniendo su mano. No hubo drama. No hubo lucha final. Solo una respiración, luego otra, y luego, nada. Silencio. El mismo silencio que había llenado nuestra casa durante 3 años, pero ahora más absoluto, más final. Eduardo, susurré, aunque sabía que no podía escucharme. Eduardo, mi amor, está bien irte. Está bien descansar ahora. Ya no tienes que esperar más. Me quedé con él durante horas, sosteniendo su mano que ya no estaba caliente, mirando su rostro que finalmente estaba en paz. Todas las líneas de dolor, todas las arrugas de preocupación, todas las marcas del sufrimiento se habían suavizado. Se veía joven otra vez,
como el hombre con el que me casé hace 50 años. Cuando finalmente amaneció, llamé a Rosa de Hospicio. Ella vino inmediatamente con el doctor. Firmaron los papeles. Hicieron los arreglos con la funeraria. Fueron amables, profesionales, compasivos. Y luego llegó el momento que había estado temiendo. Llamar a los niños. Llamé a Roberto primero. Contestó al cuarto timbrazo, su voz irritada. Mamá, son las 6 de la mañana. ¿Qué pasa? Tu padre murió, dije, mi voz plana, sin emoción. Ya no tenía lágrimas. Silencio. Largo silencio. ¿Cuándo? Esta madrugada. Pacíficamente. En su sueño. Más silencio. Lo siento, mamá, dijo finalmente. Yo tomaré el próximo vuelo. Estaré ahí para el funeral. Como quieras, dije, y colgué. Andrea no contestó. Dejé un mensaje de voz. Andrea, tu padre falleció esta mañana. El funeral será pasado mañana. Espero verte ahí. Miguel, mi bebé, mi último hijo. Esta vez, su teléfono ni siquiera estaba en servicio. El número que había tenido durante años ya no existía. Había cambiado su número y no nos había dado el nuevo. Tuve que encontrarlo en internet, buscar su bufete de abogados, llamar a su oficina. Bufete Rodríguez y Asociados, ¿en qué puedo ayudarle? Necesito hablar con Miguel Rodríguez. Es urgente. Soy su madre. Un momento, por favor. Música de espera. 5 minutos. 10. Señora, el señor Rodríguez está en una reunión importante. ¿Puedo tomar un mensaje? Dígale que su padre murió, dije, mi voz quebrándose finalmente. Dígale que su padre murió y nunca llegó a verlo una última vez porque estaba demasiado ocupado para sus propios padres. Colgué. No sé si le dieron el mensaje. No sé si le importó. Los siguientes 2 días fueron un borrón. La funeraria, los arreglos, elegir un ataúd que podía pagar. Eduardo había dicho que no quería nada extravagante, pero aún así era caro. Tuve que usar el dinero que Roberto había enviado. La ironía no se me escapó. El hijo que no podía dar su tiempo al menos pagó por el funeral. El día del funeral amaneció gris y lluvioso. Apropiado, pensé. Incluso el cielo lloraba por un buen hombre que murió roto. La funeraria era pequeña. Habían venido vecinos, gente que apenas conocíamos, pero que habían visto a Eduardo trabajar en su jardín, que habían recibido su sonrisa amable. Rosa de Hospicio estaba ahí. Algunos viejos amigos de Eduardo de sus días en el taller. No más de 20 personas en total. Y mis hijos. Esperé. Observé la puerta. 11 en punto. 11:05. 11:10. A las 11:15, Roberto entró. Solo. Sin su esposa. Sin mis nietos que nunca conocí. Vestido en un traje caro, mirando su reloj, claramente calculando cuánto tiempo tenía que quedarse antes de poder irse. Me abrazó brevemente. Lo siento, mamá. El tráfico estaba terrible. No respondí. ¿Qué podía decir? Andrea llegó a las 11:30. También sola. También con prisa. Me abrazó, llorando, lágrimas de culpa. Sospechaba, no de dolor. Perdón por llegar tarde, sollozó. Tuve una emergencia en la clínica. Siempre una emergencia. Siempre algo más importante. 11:45. Mediodía. Miguel no llegó. Deberíamos empezar, dijo el director de la funeraria suavemente. 5 minutos más, rogué. Mi hijo más joven todavía no llega. Esperamos. 12:05. 12:10. Señora Rodríguez, dijo el director, realmente necesitamos comenzar. Asentí, derrotada.
El servicio fue corto. El pastor habló sobre un hombre que nunca conoció, leyendo de notas genéricas que aplicaban a cualquiera. Roberto miró su teléfono durante todo el servicio. Andrea lloró, pero seguía revisando su reloj. Cuando terminó, cuando bajaron el ataúd de Eduardo a la tierra, cuando eché la primera palada de tierra sobre el hombre que había sido mi vida durante 50 años, Miguel todavía no había llegado. En la recepción después, café y galletas en la sala de la funeraria, Roberto me alcanzó. Mamá, lamento que tengamos que irnos tan rápido, pero tengo un vuelo a las 4. Reunión importante mañana. Por supuesto, dije sin emoción. Gracias por venir. Te transferí más dinero, dijo, incómodo, para ayudar con los gastos. Y mamá, tal vez deberías pensar en vender la casa. Es demasiado grande para ti sola. Podría ayudarte a encontrar un buen asilo de ancianos. Hay algunos muy bonitos, muy cómodos. Vete, dije quedamente. ¿Qué? Vete, repetí, mi voz más fuerte ahora. Vete a tu reunión importante. Vete a tu vida importante. Vete y no vuelvas. Mamá, no seas así. Estoy tratando de ayudar. ¿Ayudar? Mi voz subió. ¿Dónde estabas cuando tu padre te necesitaba? ¿Dónde estabas durante 6 meses mientras se moría, llamando tu nombre, preguntando por qué su hijo no venía? ¿Dónde estabas cuando? Me quebré. Finalmente, completamente, me quebré. 50 años de ser fuerte, de ser la roca de la familia, se desmoronaron. Lloré como nunca había llorado, sollozos que sacudían todo mi cuerpo. Andrea me abrazó. Mamá, por favor. Lo sentimos tanto. ¿Lo sienten? Dije entre sollozos. ¿Sienten qué? ¿Que su padre murió solo? ¿Que pasó sus últimos meses esperando? ¿Esperando por hijos que nunca llegaron? ¿Que murió pensando que había fallado como padre porque sus hijos lo abandonaron? Mamá, no es justo, dijo Roberto, su propia voz quebrándose ahora. Nosotros teníamos nuestras vidas, nuestras responsabilidades. Y nosotros no éramos parte de esas responsabilidades. Exploté. Los padres que sacrificaron cada sueño, cada comodidad, cada momento de felicidad para darles todo, ¿no merecíamos ni siquiera una visita? Ni siquiera una llamada. El silencio en la sala era absoluto. Los pocos invitados que quedaban miraban incómodos hacia otro lado. Tienen razón, dijo una voz desde la puerta. Miguel. Finalmente, parado ahí con el traje arrugado, los ojos rojos e hinchados, claramente había estado llorando. Mamá tiene toda la razón. Somos unos monstruos. Los tres. Miguel, susurré, apenas capaz de creer que finalmente estaba ahí. Llegué tarde, dijo, caminando lentamente hacia el ataúd cerrado. Llegué tarde para decirle adiós. Llegué tarde para decirle que lo sentía. Llegué tarde para todo. Se derrumbó junto al ataúd, sollozando. Papá, lo siento tanto. Fui un cobarde, un egoísta, un hijo terrible. Roberto y Andrea se miraron, luego miraron a su hermano menor, y algo se rompió en ellos también. Andrea cayó de rodillas. Roberto se cubrió la cara con las manos. ¿Qué nos pasó?, susurró Andrea. ¿En qué nos convertimos? Los miré a los tres, mis 3 hijos, exitosos y miserables, finalmente confrontando lo que habían hecho. Y sentí nada, solo vacío, solo cansancio. Es demasiado tarde, dije simplemente. Su padre se fue, y se fue con el corazón roto. No hay nada que puedan hacer ahora que cambie eso. Mamá, por favor, rogó Miguel. Déjanos intentar compensarlo. Contigo.
Podemos ser mejores. Podemos. ¿Pueden? Pregunté amargamente. ¿Dónde estaba esa voluntad hace 6 meses? ¿Hace 1 año? Hace 3 años cuando comenzaron a desaparecer de nuestras vidas. Saqué las cartas del bolso. 3 sobres. 3 últimas palabras de un padre a sus hijos. Su padre escribió esto para ustedes, 1 semana antes de morir. Léanlas. Y luego piensen en qué tipo de personas se han convertido. Les di las cartas y salí. No podía estar ahí más. No podía ver sus caras cuando leyeran las palabras de su padre. No podía manejar más dolor. Rosa me encontró afuera, bajo la lluvia, sin importarme que me estaba empapando. Señora Rodríguez, dijo gentilmente, cubriéndonos con un paraguas, venga, la llevaré a casa. El viaje a casa fue silencioso. Cuando llegamos, Rosa me ayudó a entrar, me preparó té, se aseguró de que estuviera bien. ¿Estará sola esta noche?, preguntó con preocupación. He estado sola durante 3 años, dije. Una noche más no hará diferencia. Después de que Rosa se fue, me senté en la sala oscura. La casa nunca había estado tan silenciosa. Ni siquiera el tic-tac del reloj se había detenido esa mañana, como si supiera que Eduardo se había ido y ya no había razón para seguir marcando el tiempo. El teléfono sonó. Lo ignoré. Sonó otra vez. Y otra vez. Finalmente lo contesté. Era Miguel. Mamá. Su voz era un desastre de llanto y dolor. Mamá, necesito verte. Necesitamos hablar. Los 3. Por favor. Ya no hay nada que hablar, dije. Por favor, rogó. Una oportunidad. Solo una. Leímos las cartas. Y mamá, tienes razón. Sobre todo. Pero por favor, déjanos intentar ser los hijos que deberíamos haber sido. Es demasiado tarde para su padre, dije, mi voz muerta. Lo sé, sollozó Miguel. Lo sé y viviré con eso por el resto de mi vida. Pero mamá, por favor, no es demasiado tarde para ti. Por favor, no nos abandones como nosotros los abandonamos a ustedes. Somos egoístas por pedirlo, pero por favor. Debí decir que no. Debí colgar. Debí proteger lo que quedaba de mi corazón roto. Pero había algo en su voz, algo de ese niño pequeño que solía traerme flores, que me hizo dudar. Mañana, dije finalmente. Vengan mañana a las 10. Pero no prometo nada. Esa noche no dormí. Me quedé en la cama que había compartido con Eduardo durante 50 años. En el lado que ahora estaba permanentemente frío, y pensé en todo. En los años de lucha, en los sacrificios, en el amor que dimos tan libremente y que fue devuelto tan escasamente. Y pensé en las cartas de Eduardo, en sus últimas palabras para nuestros hijos. Palabras llenas de amor incluso en medio del dolor. Palabras que perdonaban incluso cuando tenía todo el derecho de estar enojado. Hice bien, mi amor, susurré a la oscuridad. Debí darles esta oportunidad. No hubo respuesta, por supuesto, pero de alguna manera, sentí que Eduardo habría querido que lo hiciera. A pesar de todo, a pesar del dolor, él los amaba. Hasta su último aliento, los amaba. A las 10 en punto de la mañana siguiente, tocaron a la puerta. Los 3. Roberto, Andrea y Miguel, parados en el porche, todos con los ojos rojos, todos viéndose como si no hubieran dormido. Los dejé entrar. Nos sentamos en la sala, ellos en el sofá, yo en la silla de Eduardo. Durante un largo momento, nadie habló. Finalmente, Roberto rompió el silencio. Mamá, comenzó, su voz temblorosa. No hay palabras para decir cuánto lo sentimos. No hay excusas para lo que hicimos. O más bien, lo que no hicimos. Leímos las cartas de papá,
continuó Andrea. Una y otra vez. Toda la noche. Y cada palabra era como un cuchillo porque era verdad. Todo era verdad. Miguel no podía hablar. Solo lloraba, sus hombros sacudiéndose con sollozos. Quiero entender, dije, mi voz calmada pero firme. Quiero entender como mis 3 hijos, a quienes crié para ser buenos, compasivos, agradecidos, se convirtieron en personas que pudieron abandonar a sus padres ancianos. ¿En qué momento decidieron que éramos descartables? No fue una decisión, dijo Roberto. Fue gradual. Al principio era solo estar ocupado. Trabajo, responsabilidades. Y luego, cada vez que pensaba en llamar o visitar, me sentía culpable por no haber llamado o visitado antes. Y esa culpa se hizo más grande, más pesada, hasta que fue más fácil simplemente evitarla. Evitarlos a ustedes. Yo también, admitió Andrea. Me decía que ustedes entenderían, que eran orgullosos de mi éxito, que querían que yo enfocara en mi carrera, mis hijos, mi vida. Me convencía de que estaba bien, que enviar dinero era suficiente, que ustedes estaban bien sin mí. ¿Pero sabías que no estábamos bien?, pregunté. ¿Sabías que tu padre estaba muriendo y aún así no viniste? Andrea se quebró completamente. Lo sabía. Dios lo sabía. Y cada día me decía, mañana iré, mañana llamaré. Pero el mañana nunca llegó. Y ahora nunca podrá llegar. Yo los evité intencionalmente, dijo Miguel de repente, levantando la cabeza. Cambié mi número. Evitaba pasar por el barrio. Le pedí a mi asistente que inventara excusas cuando llamaban, porque cada vez que los veía, me recordaban de dónde venía. Y yo tenía vergüenza. ¿Vergüenza?, repetí, incrédula. ¿Vergüenza de qué? De ustedes, admitió, y el dolor en su voz era palpable. De nuestra casa vieja, de la pobreza, de todo lo que representaban. Mi esposa viene de dinero. Sus padres son doctores, abogados. Y yo quería olvidar que alguna vez fui el niño pobre del barrio malo, que mi padre era carpintero y mi madre limpiaba casas. El silencio que siguió era denso con años de verdades no dichas. Entonces nos avergonzábamos, dije finalmente. Los padres que se sacrificaron todo para darles una vida mejor les daban vergüenza. Sí, dijo Miguel, las lágrimas corriendo por su rostro. Y soy un monstruo por ello. Un cobarde. Y viviré con esa vergüenza por el resto de mi vida. Pero mamá, la vergüenza ahora es diferente. Ahora me avergüenzo de mí mismo, de lo que me convertí, de haber valorado apariencias y estatus sobre las 2 personas que me amaron incondicionalmente. Roberto se puso de pie, caminando hacia la ventana, mirando hacia la calle donde alguna vez jugó de niño. Tengo todo, dijo en voz baja. Una casa enorme, carros de lujo, cuentas bancarias llenas, títulos impresionantes. Y no significan nada, absolutamente nada, porque el hombre que me enseñó el valor del trabajo duro, de la integridad, de la familia, murió sin mí a su lado. Y ninguna cantidad de dinero jamás borrará eso. Mi esposa me dejó anoche, dijo de repente, volteándose hacia mí. Cuando llegué a casa del funeral, le conté todo, sobre las cartas de papá, sobre lo que habíamos hecho, y ella me miró con tal disgusto. Me dijo que si podía abandonar a mis propios padres, ¿qué le haría a ella cuando envejeciera? Se fue, llevándose a los niños. Y no puedo culparla, porque tiene razón. Andrea también se puso de pie. Mi esposo y yo hemos estado en terapia durante 1 año, confesó. Porque nuestros hijos, mamá, nuestros hijos están creciendo para ser egoístas, sin empatía. Y no entendíamos por qué.
pero ahora lo veo. Ven cómo trato a mis propios padres. Aprenden de mi ejemplo. Les estoy enseñando que está bien abandonar a la gente cuando ya no te sirven. ¿Y qué van a hacer al respecto?, pregunté. ¿Qué cambia ahora? Todo, dijo Miguel con convicción. Si nos das la oportunidad, mamá, todo cambia. No podemos traer de vuelta a papá. No podemos deshacer el daño que hicimos. Pero podemos ser diferentes de aquí en adelante. Podemos ser los hijos que deberíamos haber sido todo el tiempo. Palabras, dije amargamente. Solo palabras. Su padre recibió muchas palabras también. Promesas. Te visitaré pronto. Te llamaré esta semana. Te amo. Todas solo palabras vacías. Tienes toda la razón de no creernos, dijo Roberto. Pero mamá, déjanos probarlo. No con palabras, con acciones, con presencia, con tiempo. Ya no necesito su dinero, dije. Ya no necesito sus promesas. Lo único que necesito es paz. Paz para llorar a mi esposo. Paz para vivir lo que me queda de vida sin más dolor. ¿Y si te decimos que nos necesitas?, preguntó Andrea suavemente. Porque mamá, ayer, después del funeral, fuimos al banco. Hablamos con el gerente. Nos enteramos de la hipoteca atrasada, de las deudas médicas, de todo. Eso no es asunto de ustedes, dije, sintiendo pánico y humillación. Somos tu familia, insistió Andrea. Es completamente nuestro asunto. Ya pagamos todo, mamá. La hipoteca, las deudas, todo. Esta casa es tuya, libre de deuda. Y antes de que digas que no necesitas nuestra caridad. No es caridad, interrumpió Roberto. Es lo mínimo. Es menos que lo mínimo de lo que te debemos. Papá vendió su taller para mi educación. Tú trabajaste hasta que tus manos sangraron para la mía. Esta casa, mamá, la compraste con décadas de sacrificio. No vas a perderla. No mientras tengamos algo que decir al respecto. ¿Y hay más?, dijo Miguel. Renuncié a mi bufete. Bueno, como socio. Voy a trabajar menos horas, casos más pequeños, más tiempo para lo que realmente importa. Mi esposa y yo nos estamos mudando más cerca. A este barrio, de hecho. Queremos que nuestros hijos crezcan conociendo a su abuela. Queremos. Espera, interrumpí. ¿Te estás mudando aquí? ¿Al barrio del que tenías vergüenza? Sí, dijo simplemente. Porque me di cuenta de algo leyendo la carta de papá. Este barrio, esta comunidad, esta es mi casa real. No el penthouse lujoso, no las oficinas elegantes. Aquí, donde aprendí lo que realmente importa en la vida. Quiero que mis hijos aprendan eso también. Andrea se arrodilló frente a mi silla, tomando mis manos. Mamá, sé que no merecemos otra oportunidad. Sé que fallamos de la peor manera posible. Pero te estoy rogando, no como la doctora exitosa, no como la mujer de negocios, sino como tu hija que te ama y que cometió el error más grande de su vida. Danos, una oportunidad de estar aquí para ti como debimos estarlo para papá. Miré a mis 3 hijos. Vi el arrepentimiento genuino en sus ojos. Escuché la sinceridad en sus voces. Pero también sentí el peso de 3 años de abandono, 6 meses de agonía viendo a Eduardo marchitarse esperando por ellos. No sé si puedo perdonarlos, dije honestamente. No sé si alguna vez podré olvidar cómo murió su padre, llamando sus nombres, preguntándose qué había hecho mal. No te estamos pidiendo que olvides, dijo Roberto. Ni siquiera que perdones, no todavía. Solo te estamos pidiendo que nos dejes intentar. Que nos dejes estar presentes. Que nos dejes ser familia otra vez, incluso si es diferente, incluso si está roto.
Pensé en Eduardo, en las cartas que escribió, cartas llenas de dolor, sí, pero también llenas de amor. Incluso al final, incluso después de todo, los amaba, los perdonaba, esperaba que fueran mejores. Su padre, dije lentamente, me hizo prometer algo antes de morir. Me hizo prometer que mantendría mi dignidad, que no rogaría por su atención, que si venían al funeral, fuera porque realmente lo sentían, no por obligación. Y vinimos porque lo sentimos, dijo Andrea. Demasiado tarde, pero lo sentimos más de lo que las palabras pueden expresar. Él también me dijo algo más, continué. La última noche antes de caer en coma. Me dijo, Carmen, cuando me vaya, no te cierres al mundo. No dejes que este dolor te haga amarga. Sigue amando. Sigue viviendo. Sigue siendo la mujer extraordinaria que siempre has sido. Miré a cada uno de mis hijos. No puedo prometerles perdón inmediato. No puedo prometerles que confiaré en ustedes otra vez fácilmente. Pero puedo darles una oportunidad de demostrar que realmente han cambiado, que realmente entienden lo que perdieron cuando abandonaron a su padre. Los tres comenzaron a hablar a la vez, agradeciendo, prometiendo, pero los detuve. Hay condiciones, dije firmemente. No más dinero a menos que pida. No quiero ser un proyecto de caridad. No quiero lástima. Quiero presencia real, interés genuino, amor verdadero. Y si fallan, si regresan a sus viejos hábitos, si desaparecen otra vez, esta puerta se cierra. Permanentemente. ¿Entienden? Entendemos, dijeron al unísono. Entonces, dije, sintiendo algo ablandándose en mi pecho, comiencen hoy. Hay café en la cocina. Hay fotos que no han visto. Hay historias que necesitan escuchar sobre el padre que perdieron. Y hay tiempo. Finalmente, después de 3 años, hay tiempo. Los siguientes meses fueron diferentes. Difíciles, pero diferentes. Roberto venía cada domingo. Al principio era incómodo, conversaciones forzadas, silencios largos. Pero gradualmente, comenzamos a encontrar nuestro camino de vuelta el uno al otro. Me contó sobre su divorcio, sobre cómo estaba luchando por ser mejor padre para sus hijos, sobre cómo iba a terapia para trabajar a través de sus problemas. Andrea traía a sus hijos cada miércoles. Los primeros meses, los niños no sabían qué hacer conmigo, esta abuela extraña que nunca habían conocido realmente. Pero lentamente, construimos vínculos. Les conté historias sobre su abuelo. Les mostré fotos de su madre de niña. Les enseñé a hacer las mismas galletas que solía hacer para ella. Y Miguel. Miguel se mudó al barrio, tal como prometió. Él y su esposa compraron una casa a 3 cuadras. Venía cada mañana antes del trabajo, me traía café, se sentaba conmigo durante media hora. No siempre hablábamos. A veces solo estábamos juntos en silencio. Pero estaba ahí. Finalmente, estaba ahí. No fue perfecto. Hubo retrocesos. Hubo veces cuando cancelaban, cuando el trabajo se interponía, cuando veía destellos del viejo patrón emergiendo. Y en esos momentos, tenía que recordarles su promesa. Tenía que ser firme. Pero en su mayoría, se mantuvieron. Fueron consistentes. Fueron presentes. 1 año después de la muerte de Eduardo, todos volvimos a su tumba. Los 3 niños, sus cónyuges, los nietos. Una familia reunida, aunque rota. Papá, dijo Roberto, arrodillándose junto a la lápida, sé que no puedes escucharme. Sé que es demasiado tarde, pero necesito que sepas que lo entiendo ahora. Entiendo lo que sacrificaste. Entiendo lo que perdí. Y estoy tratando, papá, estoy tratando de ser el hijo que debí ser. Andrea puso flores, rosas,
las favoritas de Eduardo. Te extraño, papá, cada día. Y veo ahora lo que no vi entonces, que el éxito sin familia es vacío, que el dinero sin amor no significa nada. Ojalá pudiera decírtelo en persona. Miguel, mi bebé, se quedó ahí con lágrimas corriendo por su rostro. Rompí mi promesa, papá. Dije que nunca te dejaría solo y lo hice de la peor manera. Pero prometo que cuidaré de mamá, que seré el hijo para ella que debí ser para ti. Lo prometo. Los nietos, que nunca conocieron a su abuelo, pusieron dibujos que habían hecho en la tumba. Dibujos de una familia feliz, unida, junta. Miré esta escena, mi familia rota tratando de sanar, y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. No felicidad exactamente, no todavía, pero esperanza. Pequeña, frágil, pero real esperanza. Esa noche, sola en mi casa que ya no se sentía tan vacía, saqué las cartas de Eduardo. Las releí, como había hecho 100 veces. Tenías razón, mi amor, susurré a su foto en la mesita de noche. Tenías razón en perdonarlos en tu corazón, incluso cuando dolía. Tenías razón en esperar que fueran mejores. No sé si alguna vez podré olvidar cómo te fuiste, esperándolos. Pero estoy tratando de seguir adelante. Estoy tratando de dejarlos volver. Por ti, por ellos, por mí. 2 años después, en el cumpleaños de Eduardo, toda la familia se reunió en nuestra casa. La casa que casi perdí, la casa que ahora estaba llena de vida otra vez. Los nietos corrían por el jardín. Los hijos cocinaban juntos en la cocina, riendo, compartiendo memorias. Roberto trajo el viejo álbum de fotos. Mamá, ¿nos cuentas las historias otra vez? Los niños quieren saber sobre el abuelo, sobre cómo era realmente. Y así pasé la tarde contando historias. Sobre el hombre que vendió su taller por el sueño de su hija. Sobre el padre que trabajó 2 empleos para que sus hijos pudieran comer. Sobre el esposo que me amó fielmente durante 50 años. ¿Era enojado con nosotros?, preguntó uno de los nietos inocentemente, por no venir a verlo. Antes de que pudiera responder, Miguel intervino. Sí, dijo honestamente. Estaba dolido, muy dolido. Pero ¿sabes qué más era? Era amoroso. Incluso cuando dolía, incluso cuando lo decepcionamos, nos amaba. Y esa es la lección más importante que pueden aprender, niños. Que el amor verdadero perdona. Que el amor verdadero espera. Que el amor verdadero nunca se rinde completamente. Miré a mi hijo, este hombre que había sido tan perdido, tan avergonzado de sus raíces, ahora enseñando a la próxima generación sobre el amor y el perdón. Y sentí algo ablandándose finalmente en mi corazón. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en la silla de Eduardo, mirando las fotos del día. Una familia riendo, abrazándose, presente, no perfecta, todavía sanando, pero tratando. No fue demasiado tarde para mí, susurré a la foto de Eduardo. Regresaron demasiado tarde para ti, mi amor, y eso nunca dejará de doler. Pero regresaron. Finalmente regresaron. Y estoy eligiendo creer que es genuino. Que realmente cambiaron. Que tu muerte, tan trágica, tan solitaria, al menos les enseñó lo que necesitaban aprender. Cerré los ojos, sosteniendo la foto contra mi corazón. Extraño, susurré, extraño tenerte aquí para ver esto. Para ver a tus hijos convertirse finalmente en las personas que criamos. Para conocer a tus nietos. Para saber que al final, aunque te perdimos, no perdimos todo. El amor que sembramos en ellos, por mucho tiempo que estuviera dormido, finalmente floreció. Y en el silencio de esa casa que ya no estaba vacía, sentí algo. Tal vez imaginación, tal vez memoria,
Pero sentí como si Eduardo estuviera ahí, sonriendo, orgulloso, en paz. Porque al final, nuestros hijos nos abandonaron cuando envejecimos. Regresaron, pero fue demasiado tarde para su padre. Pero no fue demasiado tarde para sanar. No fue demasiado tarde para aprender. No fue demasiado tarde para honrar su memoria siendo mejores. Y tal vez, solo tal vez, eso era suficiente. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo pensar en tus propios padres, en tu propia familia, por favor dale like y suscríbete a Emocio Cuentos. Comparte este video con alguien que necesite un recordatorio de que nuestros padres no estarán aquí para siempre, que el tiempo con ellos es precioso, que ningún éxito, ninguna carrera, ninguna cantidad de dinero vale la pena si significa abandonar a las personas que nos dieron todo. Déjanos un comentario contándonos sobre tu relación con tus padres, cómo esta historia te impactó, qué promesas harás hoy para ser mejor hijo o hija. Y recuerda, llama a tus padres, visítalos, abrázalos mientras puedas, porque un día, como Eduardo, se irán, y lo único que quedará son recuerdos y arrepentimientos. Elige crear más del primero y menos del segundo. Hasta la próxima historia. Que nunca olvides honrar a quienes te dieron la vida. Buenas noches y dulces sueños.